gong, que evidentemente va a tener una connotación que ya todos enseguida imaginamos en la cabeza, y es esto. ¿Lo veis a la derecha? ¿Y qué es eso? Vamos a verlo. Gong. El gong del malayo gong chino, pinyin, luo, japonés translate, ra, etc. Fijaos cómo va variando dependiendo del lugar, ¿no? Es un instrumento de percusión musical originario de Asia Oriental y Sudoriental. Luego vamos a especificar esto y de dónde surge realmente el gong, porque esto es sumamente interesante y os va a recordar lo que vamos a ir presentando en los misterios de Babilonia, si Dios quiere, pero también a lo que ha presentado nuestro hermano Luis Pérez, que habla de esos orígenes en Babilonia, de lo que aconteció al respecto, y todo eso lo podéis ver en nuestra web. Son temas interesantísimos, pues vais a ver que surge también de todo ese lugar. Se trata de un gran disco metálico, habitualmente de bronce, con los bordes curvados, generalmente hacia adentro, que se percute, afinado o no, por lo que puede generar tantos sonidos determinados como indeterminados. Es muy popular en China, de donde es originario. Música, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si es realmente originario de China o no es originario de China exactamente, pero que allí verdaderamente se asentó y muy bien ese concepto de gong. Y vamos a ver si es música o no, o es algo más que música. Lo primero que uno recuerda cuando ve un gong, como el que vemos en la imagen de la derecha, que es un gong ya de un cierto tamaño, es lo típico, alguien dándole un mazazo, un martillazo, y sonando gong, de ahí el sonido y la palabra muy en plan onomatopeya. Pues bien, ese sonido enseguida lo asociamos ya a una serie de conceptos de película oriental, ¿verdad? Si os habéis fijado, a mi espalda en la presentación aparecía un gong enorme y alguien que le daba ese mazazo allí en medio. Pues bien, hoy veremos algo sobre todo esto, pero vamos a centrarnos un poco en qué es exactamente esto del gong y las repercusiones que va a tener, que muchas personas desconocen aún, otros no, ya se han puesto de lleno en esta cuestión, por desgracia. Fijaos, el redescubrimiento del gong. Muchos de los avances en ciencia, sanación y transformación de los próximos 100 años apuntan al uso del gong. Fijaos una vez más, tiene que ver con transformación, sanación, ciencia. El instrumento de mayor poder de sanación y transformación por sonido, conocido hasta hoy, es el antiguo gong de bronce, aunque sus cualidades han sido descuidadas por miles de años. Hoy esta notable aleación con forma de disco compuesta de cobre, estaño y níquel se encuentra nuevamente a la puerta del reconocimiento mundial. Y a la derecha veis imágenes de varios gongs. Pues atención a lo que ahora vamos a ver aquí. El gong, según lo asegurado por historiadores y musicólogos, apareció a principios de la Edad de Bronce, hace 5.500 años, en el área de Mesopotamia, en Oriente Medio. Bueno, 5.500 años es para poner en duda, porque si es postdiluviano serían 4.500 años. Si es 5.500, serían 500 años después de la creación y antes del diluvio aún. Pero fijaos dónde lo sitúa, con una gran antigüedad, y dónde en el área de Mesopotamia, en Oriente Medio. ¿Y esa zona dónde es? Babilonia. Babilonia. De allí surge esto. Y ya podemos esperar que si antes hemos visto que en China esto ha cuajado mucho, hacia dónde fue alguien que llevó todo esto para allá, hacia Oriente en definitiva, y que se expandió por lo que terminaron siendo todos los países orientales prácticamente. Fue descubierto accidentalmente al fundirse las piedras en los hornos de pan usados en aquel tiempo de la gran revolución agrocultural. Esto es lo que especulan, claro. Se cree que el estaño fue el primer metal en desprenderse de las piedras, alrededor de 10.000 años antes de Cristo. O sea, bueno, ya veis, va a ser que no, pero es lo que ellos creen.
y que a medida que los hornos producían más calor, el cobre comenzó a separarse de las rocas alrededor del año 6500 a.C., lo que permitió que en el año 4000 de a.C. ambos metales se mezclaran. Bueno, pues lo que sabemos por la palabra de Dios es que ya los antediluvianos, un descendiente de Caín, y ya sabéis quién fue Caín, fue precisamente un artífice en metales. Pero un artífice no quiere decir que es que trabajaba solo el metal, sino que era capaz de hacer aleaciones, era capaz de hacer virguerías, como llamamos aquí, maravillas con el metal. Y bien, después, evidentemente, ese concepto llegó a fraguar en muchos de la época, el conocimiento se fue expandiendo y fue usado para cosas buenas, pero también, como no, para cosas que de buenas tenían poco. Y mirad, los antiguos artesanos de gongs encontraron que cuando los misteriosos meteoritos enviados desde el cielo eran arrojados a los crisoles de fundición, añadían al bronce un tono resonante mejorado, haciéndolo más poderoso y con tonos más profundos y sostenidos. Bueno, esto es lo que nos cuentan, no sé si es tan fácil de demostrar, porque ir encontrando meteoritos por todas partes no es una cosa tan sencilla, pero bien, es lo que dicen aquí. A partir de esto, mirad, ya no os hablo del símbolo que veis aquí, porque ya todos lo conocéis de sobra. El gong se utilizaba para la limpieza energética del espacio previo a nacimientos o funerales. Mirad, aquí lo están asociando ya, limpieza energética. ¿Pero de qué? Antes de nacimientos o funerales. En los templos hindús, representando también el poder y la abundancia. La primera vez que el gong es mencionado fue a principios del siglo XVI en China. Perdón, siglo VI en China. En el entorno de yoga, el gong aparece en una de las obras fundamentales de la práctica, el Hatha Yoga Pradipika, del siglo XIV, de Yogi Svatmarama. Desde entonces la tradición del gong no era una práctica tan difundida, sino hasta el siglo pasado cuando Harbhajan Singh, más conocido como Yogi Bhajan, uno de los maestros espirituales más importantes de nuestros tiempos, comenzó a difundir su uso como herramienta terapéutica y como un instrumento para la meditación. Fijaos cómo el gong, que ya tenía esas connotaciones que hemos visto, de limpieza antes de nacimientos y funerales, de cuestión energética, ¿qué van a limpiar con eso? ¿Tendrá que ver con espíritus? Bueno, pues junto a esto, luego mira por dónde va desencadenando también con el tema de yoga. Y esto nos va a llevar a la próxima conferencia, donde ya veremos algo más. Pero bien, sigamos con esto. Yogi Bhajan era un maestro tanto en el yoga como en el gong, a principios de 1970. Descubrió que sus estudiantes, muchos de ellos hippies con vocaciones musicales, se sentían profundamente atraídos por el sonido del gong y comenzó a tocar en las clases que impartía para ayudar a las personas a recuperarse de los daños causados por el consumo de drogas. Fijaos, utilizado como terapia, en este caso para hippies que consumían drogas, ya lo sabéis, en los años 60-70 era ese movimiento hippie, del cual también ya vimos de dónde procedía, etcétera, etcétera. Pero bien, fijaos cómo esa connotación del movimiento hippie también se enlazó mucho con cuestión espiritualista oriental, en definitiva con todas estas cuestiones y muchas más, pero que todo tiene el mismo origen, el dragón, la serpiente antigua, Satanás. Y todo también asociado no solo a cuestión terapéutica, sino también a meditación. Y atención a esto, gong en la modernidad. A través de la climática, que estudia las ondas vibratorias, el investigador suizo Hans Jenny mostró cómo aplicando diferentes frecuencias sobre la superficie de una placa metálica con polvo, este se ordenaba en patrones armónicos geométricos que se repiten en diferentes formas de vida existentes. Esto supongo que ya lo habéis visto en más de una ocasión, como unas ondas de sonido sobre un cierto tipo de, como dice aquí, placa metálica con polvo, cuando hay una cierta vibración, forma figuras geométricas. Alucinante verlo, es impresionante. Bueno, pues
todo esto por algo sucede. Salen, como dice aquí, patrones armónicos geométricos que se repiten en diferentes formas de vida existentes, sí, que se encuentran en la naturaleza. Una vez más, es una maravilla de la creación de Dios y de cosas que pasan desapercibidas muchísimas veces. Pero claro, algo que una vez más nos denota un poder de Dios, resulta que, claro, todo esto para ellos va cogiendo después otro sentido, Fabien Maman, escritor francés y considerado uno de los pioneros en terapia del sonido, realizó los primeros experimentos de biología sonora celular bajo el microscopio. Comprobó que las células enfermas o degeneradas pueden ser sanadas o armonizadas por el sonido. Y está claro que el sonido nos influye plenamente, sí, sobre todo en concepto mental, en nuestra forma de pensar, en nuestro estado emocional, pero ellos ya apuntan a que también es una cuestión sanatoria. Y bien, ya vemos por dónde empieza a ir todo el tema, ¿no? Pues mirad, aquí tenéis este artículo que nos muestra cómo se hizo un gong de 2 metros y cómo llega a sonar, dicen como una ballena bajo el mar. Ya veis que este señor, precisamente, que hizo este gong en Suiza, no da pinta de tener rasgos orientales, pero vais a ver los experimentos que hicieron con esto. Mirad qué nos cuentan aquí. Seguro has escuchado el sonido de un gong, pero ¿qué tal uno que mide 2 metros de diámetro? En un vídeo de Wine Chimes Australia, en Suiza, en Australia, el maestro del gong, le llaman, Sven, toca este gigantesco instrumento de metal, revelando todos los sonidos armónicos y sobrenaturales que puede producir. Pues sí que era en Suiza, perdón, me he confundido con el nombre. Hecho por el fabricante estonio con sede en Suiza, Paiste, el enorme Symphonic Gong sinfónico, está hecho a mano con alpaca, un material que puede producir una amplia gama de sonidos dependiendo de cómo se toque el instrumento. Los gongs, como este, se suelen utilizar durante las sesiones meditativas de sanación con sonido o baños de gong. Sí, no es que te bañes con gongs por allí en medio en vez de agua, sino que esto ya os podéis imaginar a qué llega a representar en sí. Se cree que las ondas de sonido profundas ayudan a cambiar el estado de ánimo, dando a las personas estresadas una sensación de paz y bienestar. Yo no sé si esto ya lo estáis asociando a un sonido, a una letra conocida como OM, de la cual ya estuvimos tratando en Puertas Dimensionales, y que servía, ¿para qué? ¿Para desestresar solo y llevar a paz y bienestar? No, llevaba con esa vibración a abrir una puerta dimensional al diablo. Y eso aún mucha gente lo ignora y cree que, oh, qué bueno y beneficioso va a ser eso. ¿Qué terapia? Pues vaya terapia, que por un lado te parece que te va a ayudar y por el otro te va a llevar a las puertas del mismo diablo. El vídeo de 2 minutos muestra a Sven golpeando el gong muy suavemente con un gran mazo, lo que origina ondas de profundas vibraciones metálicas que llenan toda la habitación. Sven luego cambia a un mazo más pequeño, como un martillo, y lo desliza lentamente a lo largo de la superficie metálica del gong. Esta acción produce sorprendentes tonos cinemáticos, como de ballenas, que te transportan a un mundo submarino. Y fijaos que es circular, circular. ¿Recordáis también lo de Falun Gong, ese movimiento circular? Bueno,